Mi nombre es Elina Dumont, tengo 38 años y vivo en Chicago. La mayoría de la gente oye contable forense y se imagina a alguien encorvado sobre un escritorio, enterrado en hojas de cálculo. Y sinceramente es bastante exacto. Lo que no ven son las llamadas nocturnas de bancos extranjeros, los correos electrónicos susurrados de líneas de denuncia anónimas, o la forma en que se te encoge el estómago cuando te das cuenta de que alguien ha estado blanqueando millones justo delante de tus narices. Acababa de cerrar un caso de 2 años que involucraba un enmarañado lío de empresas fantasma europeas, lo que llamábamos el anillo Adler. Comenzó con una transferencia bancaria sin salida y terminó con 3 agencias reguladoras pidiendo entrevistas. Los habíamos pillado. Yo los había pillado. Debería haber sido el punto culminante de mi carrera. En lugar de eso, entré en la oficina el lunes por la mañana y encontré un memorando en mi escritorio. Para Elena Dumont. De Junta Ejecutiva. Asunto: transición de liderazgo interino. Con efecto inmediato, Nicholas Dumont servirá como director interino de operaciones forenses. Seguirán el apoyo a la transición y las actualizaciones de personal. Sin firma, sin llamada, solo un trozo de papel impreso cuidadosamente sujeto a mi teclado. Me senté en mi silla, con las manos todavía alrededor de mi taza de viaje. El vapor de mi café empañó mis gafas mientras lo leía una y otra vez. Nico. Mi hermano menor, Nico. El tipo que una vez intentó proponer un podcast de criptomonedas sin saber que era blockchain. Nico, que solo 3 meses antes había comenzado a seguirme por la empresa por insistencia de nuestro padre. Sin credenciales, sin experiencia de campo, solo un apellido, un buen corte de pelo y una voz fácil que sonaba genial en cámara. Sentí que el aire cambiaba. No como si algo se rompiera, más bien como una tranquila comprensión. Esto no era un malentendido. Esto era un golpe de estado. Nuestro padre, Lucien Dumont, había construido esta empresa desde cero. Cuando se jubiló hace 2 años, la Junta me aseguró que yo sería la siguiente en la línea. Pero papá nunca se fue realmente. Se quedó merodeando. Charlas de café, reuniones a puerta cerrada. Y ahora se suponía que debía creer que esta decisión provenía solo de la Junta. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que tenía los archivos reales. Dentro había 3 carpetas de cuero, sin etiquetas, sin membrete de la empresa. Solo las que guardaba para mí. Hojas de cálculo codificadas, declaraciones de denunciantes, investigaciones aún no autorizadas para informe. Todo el trabajo que importaba. Las deslicé en mi bolso de mano con cuidado como si estuviera empacando pruebas. Nadie levantó la vista mientras caminaba por el área de trabajo. Supongo que la noticia ya se había corrido. Nico ni siquiera había llegado todavía, probablemente filmando un avance de podcast en su coche. Entré en el ascensor, presioné el botón del vestíbulo. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, vi un atisbo de mí misma en el panel espejado, el pelo recogido apretado, el blazer impecable, los ojos firmes. Que se queden con el título. Que se queden con Nico. Yo tenía la verdad. Y tenía los archivos. Apagué mi teléfono en el momento en que llegué a casa. No en silencio apagado. No quería zumbidos, no quería actualizaciones de la oficina ni mensajes de texto preocupados de analistas que había entrenado, ni algún mensaje pasivo-agresivo de hablemos cuando estés libre de Nico. Dejé el teléfono en un cajón junto a una pila de facturas de servicios públicos sin pagar y me alejé. Eso fue hace 5 días. Desde entonces había pasado la mayor parte de mi tiempo en un lugar que nadie más conocía, un antiguo parque de esculturas industriales al borde del lago Michigan, escondido detrás de lo que solía ser una planta siderúrgica. Nunca estaba lleno, especialmente en esta época del año. El viento del lago mantenía alejada a la gente y las moles oxidadas de metal abstracto mantenían desinteresados a los turistas. Mi mentor, Lial Wenstrom, solía llevarme allí. Decía que le ayudaba a pensar. Se quedaba mirando esos retorcidos bucles de hierro y decía, así es como se ve el fraude. Elegante sin sentido y finalmente corroído. Lial murió hace 2 años. Un derrame cerebral, sin previo aviso. 1 minuto estábamos intercambiando archivos encriptados por Signal, al siguiente estaba identificando su cuerpo en un pasillo estéril de hospital. Ahora me siento donde solíamos estar,
abrigada con un abrigo de lana, viendo la niebla del lago entrar sobre las frías instalaciones de arte de acero. Dejo que mis pensamientos se desarrollen como datos crudos. Sin clasificar, sin filtrar. Lo que me molestaba no era solo que Nico obtuviera el puesto. Era que la decisión había ocurrido en silencio. Sin debate, sin conversación, solo un memorando. Después de todo lo que había dado a la empresa. Pensé en los primeros años trabajando 16 horas al día, persiguiendo patrones de evasión fiscal, convenciendo a denunciantes aterrorizados en cafeterías sombrías, construyendo casos número por número, testimonio por testimonio. Pasaba meses sin ver amigos, años sin unas vacaciones reales. Me perdí el funeral de mi madre por una deposición regulatoria en Bruselas. Y mi padre tuvo la audacia de decir que me faltaba visión. Esa fue su palabra. La última vez que hablamos en persona, estábamos sentados en la sala de juntas y me decía que fuera de mente abierta sobre el futuro. ¿Eso significaba Nico? Por supuesto que sí. Conecta, dijo papá. A los clientes les gusta. Es fresco. Hace que la gente se sienta vista. Recuerdo mirarlo a través de la mesa de cristal y pensar, ¿y yo qué? ¿Alguna vez le importó que saqué a la empresa de su primer escándalo de auditoría, que salvé nuestra reputación con el Departamento de Justicia, que yo era a quien los clientes llamaban cuando no querían que nadie más supiera que estaban siendo chantajeados? No. Porque no sonreía para la cámara. No hablaba en frases cortas. Hablaba con pruebas. El viento azotaba mi abrigo, agudo y cortante. Me lo apreté más y me senté en el banco helado junto a la escultura que Lial siempre decía que parecía una mentira envuelta en barras de refuerzo. Mis dedos picaban por abrir mi portátil, por empezar a reconstruir lo que vendría después. Pero todavía no. No hasta que estuviera clara. Al sexto día, el silencio se rompió. La vi antes de que ella me viera a mí. Ellen, la amiga más antigua de mi madre, ahora jubilada. Estaba de pie torpemente en el camino de grava, agarrando un termo, su aliento saliendo en nubes. Te he estado buscando por todas partes, dijo cuando nuestras miradas se encontraron. Tu madre me pidió que te encontrara. No respondí de inmediato. Está organizando una cena, añadió Ellen suavemente. Solo familia. Quiere que estés allí. ¿De verdad? Pregunté. Ellen sonrió levemente. Dijo que no se trataba de reconciliación. Dijo que deberías escuchar las cosas por ti misma. Miré hacia la escultura de acero que se alzaba en la niebla como un monumento a todas las cosas que nadie más ve. Secretos, mentiras, el trabajo que se entierra para que otros puedan llevarse el crédito. Me levanté lentamente. Dile que iré, dije. No porque estuviera lista para perdonar, sino porque estaba harta de ser ignorada. Querían que apareciera. Lo haría. Solo que esta vez no como hija, sino como testigo. La casa se veía igual que siempre. Amplios arcos de ladrillo, un césped demasiado perfecto, luces de cadena envueltas alrededor de árboles que no habían crecido naturalmente en décadas. La idea de bienvenida de mi madre, la idea de legado de mi padre. Aparqué al final de la calle. Simplemente no me sentía bien entrando en el camino de entrada como solía hacerlo. Dentro, la mesa del comedor ya estaba puesta, porcelana con borde dorado, copas de cristal, incluso servilletas de tela dobladas en forma de cisnes. Casi me río. Mi madre nunca doblaba nada a menos que tuviera compañía que impresionar. Ellen debió ser quien le avisó que vendría. Mi silla, mi antiguo lugar, el tercero desde el extremo, ya estaba retirada. Nico fue el primero en saludarme. Llevaba uno de esos trajes hiperajustados de los que solía burlarse. Sin corbata, la camisa desabrochada lo suficiente como para parecer accesible. Tenía un micrófono de podcast sujeto a su teléfono y un portafolios de cuero bajo el brazo. Elena, dijo sonriendo como si estuviera haciendo una audición para un anuncio de pasta de dientes. Me alegro de que hayas venido. No dije nada. Solo tomé mi asiento y desdoblé la servilleta. Mi madre entró flotando desde la cocina, toda nervios suaves y sonrisas pasivas. Me besó en la mejilla como si nada hubiera pasado. Mi padre permaneció sentado a la cabecera de la mesa, haciendo girar una copa de vino como si no me hubiera ayudado a enterrarme una semana atrás.
La cena comenzó con una charla trivial. La voz de Nico dominaba la sala, un flujo fácil de anécdotas sobre la redefinición de los servicios forenses para la generación digital y la desmitificación del crimen financiero para el público. Usó frases como alcance estratégico y remodelación narrativa. Y escucha esto, dijo volviéndose hacia mí con un brillo emocionado. Estamos explorando una miniserie de podcast sobre la cultura de cuello blanco. Ya sabes, desglosarlo para la gente real. Pinché una judía verde y me tomé mi tiempo para masticar. ¿Por eso tomaste mi oficina?, pregunté con calma. Necesitaba mejor acústica. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. Nico se rió nerviosamente. Oye, no la estabas usando. Cierto, dije. Pero podrías necesitarla de vuelta. Parpadeó. ¿Perdón? Dejé mi tenedor, junté las manos. Recibí noticias esta mañana. La Junta Internacional de Integridad Financiera retiró nuestra licencia de consultoría en 2 regiones. Mi padre se puso rígido. La copa de vino de mi madre se detuvo a medio camino. Citaron inestabilidad en el liderazgo e inexperiencia operativa como preocupaciones principales, continué. Hicieron referencia específica a nuestro manejo de la transición del caso Adler. La sonrisa de Nico vaciló por primera vez en toda la noche. Espera, ¿qué? Eso no puede ser. Enviaron la notificación formal a mi correo electrónico personal. Supongo que el sistema todavía me tiene como directora. Nadie dijo una palabra. Incluso el sonido de las rejillas de ventilación de la calefacción se sentía fuerte. Lo dejé flotar unos segundos más, luego alcancé mi vino. De todos modos, dije suavemente, quizás quieras arreglar eso. Nico abrió la boca y luego la cerró. Mi madre lo miró a él y luego a mí, como si hubiera entrado en una sala de tribunal a mitad de un juicio. Mi padre carraspeó. Estos son los primeros días. Nico aporta energía. Una perspectiva fresca. Nos estamos adaptando a nuevos mercados. Las perspectivas frescas no arreglan puentes quemados, dije. Luego me levanté. Los dejaré con el postre. Salí con mi abrigo todavía en la mano. Cuando llegué a la puerta principal, escuché la voz de mi madre detrás de mí, Elena. No me di la vuelta. Que limpien el silencio por una vez. Para el jueves me había instalado extraoficialmente en una cafetería frente al juzgado federal, un lugar estrecho con taburetes rígidos y buen espresso. Nadie hacía preguntas y todos llevaban auriculares, mi tipo de silencio. Me senté cerca de la ventana con el portátil abierto, las carpetas apiladas ordenadamente a mi lado. Las mismas 3 carpetas que saqué de la empresa, más una creciente pila de documentos nuevos. No me estaba escondiendo. Simplemente no estaba anunciando nada tampoco. Las llamadas comenzaron esa mañana. Primero fue Jules, una de nuestras investigadoras principales. Oye, dijo con la voz tensa. ¿Sabes dónde está el libro mayor maestro de la auditoría de Kenova? Nico dijo que guardaste todos los originales. No respondí. Simplemente terminé la llamada. 10 minutos después, fue Deb, un gerente de casos que había entrenado años atrás. Elena, odio preguntar, pero nuestra unidad encriptada no se desbloquea. Tenías acceso de administrador, ¿verdad? Tenemos un regulador pidiendo los archivos de Tolman. De nuevo, no dije nada. Solo cerré la ventana en mi pantalla y seguí escribiendo. Así continuó todo el día. Registros mal archivados, cadenas de custodia rotas, bandejas de entrada de denunciantes muertos. Gente llamando, enviando mensajes de texto, incluso enviando correos electrónicos a mi antigua cuenta de ProtonMail. Pero no cedí. En lugar de eso, pasé el día construyendo algo que debería haber comenzado años atrás. Un dossier maestro completo de mi trabajo. No solo nombres y números, contexto, estrategias, correspondencia. El tipo de cosa que le entregas a un director de agencia o a un tribunal si las cosas alguna vez se tuercen. No era venganza. Era mantenimiento de registros. Para última hora de la tarde tenía 28 casos perfilados, 4 asociaciones internacionales, 17 recuperaciones confirmadas, 9 pistas en riesgo que podrían hundirse si se gestionaban mal. Y cada una de ellas tenía mi nombre.
En algún lugar entre la página 27 y la 28, mi correo electrónico sonó. Uno inesperado, de melissa.klein@kirkmonstrategies.com. Asunto: una conversación. Melissa había sido una de mis becarias hace 6 años. Ahora dirigía auditorías en una empresa competidora con clientes en 3 continentes. El mensaje era corto: he oído que las cosas se pusieron feas. No pretenderé conocer los detalles, pero si estás lista para dejar de limpiar los desastres de otras personas, tengo un equipo que necesita un líder de verdad. Hablemos. Leí el mensaje 2 veces, luego minimicé la ventana. Todavía no. Pero pronto. De vuelta en la empresa, sabía lo que estaba pasando. Estaban luchando, haciendo malabares con los clientes, tropezando con las alertas de cumplimiento, tratando de reenvasar mis protocolos con nuevos nombres. Que lo hicieran. Cada llamada sin respuesta era un recordatorio. Cada plazo incumplido, una onda del cráter que hicieron al echarme. No iba a volver para arreglarlo. No iba a volver en absoluto. Pero estaba guardando los recibos. Una semana después de la cena, comencé a escuchar susurros. No de la empresa. Se habían quedado en silencio de radio, todavía fingiendo que podían capear la tormenta sin mí. Sino de la gente que realmente importaba, investigadores, reguladores, antiguos clientes. Uno de ellos, un contacto de una agencia de Bruselas, dejó un mensaje en mi línea encriptada: Elena, no sé qué está pasando ahí, pero tu empresa acaba de incumplir 2 plazos en las presentaciones de Varsovia y Caladon. Eso es suficiente para que pausemos toda cooperación hasta nuevo aviso. No devolví la llamada. Unos días después, un denunciante al que había protegido personalmente durante la investigación de Elbrook se puso en contacto. Estaban a punto de retirar su testimonio porque, según dijeron, el nuevo encargado no entiende lo que significa la confidencialidad. Esa fue la grieta. Y luego todo comenzó a desmoronarse. Retrasos en los casos, retractaciones, salidas silenciosas, el tipo de hemorragia interna que no aparece en los titulares pero pone nerviosos a los clientes. Imagino a Nico sentado en mi antiguo escritorio, tratando de abrirse paso a través de llamadas de crisis con voz de podcast y sin respaldo. No me sentí engreída. No me sentí enojada. No sentí nada. Una mañana llevé mi café a la orilla del lago. Mismo banco, mismo lugar cerca del parque de esculturas. Un cielo gris constante sobre mí, nubes bajas y opacas como metal prensado. Mi aliento se empañaba en el aire y las olas golpeaban la orilla con un ritmo mecánico. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes de voz. La voz de Nico primero, calma forzada, tratando de pasar por control: Elena, mira, creo que empezamos mal. Hablemos. Estoy dispuesto a ajustar las cosas si eso es lo que se necesita. Lo borré. Luego mi madre. Su voz era más suave de lo habitual, pero podía oír la tensión. Cariño, hice tu plato favorito. El cordero con romero y ese arroz con limón. Solo nosotros. Sin presiones. Pasa esta noche si puedes. No respondí de inmediato, pero tampoco lo borré. Ese plato no era solo comida. Era como se disculpaba mi madre. No con palabras, nunca directamente, sino con platos y olores familiares. Lo hizo cuando gané mi primer caso. Lo hizo cuando murió mi perro. Lo hizo cuando descubrí que Lial había fallecido y no hablé durante 3 días. Ahora lo estaba haciendo de nuevo. Una señal. Vuelve a casa. Ven a arreglar esto. Ven a cumplir tu parte. Pero ya no era la hija. Era la que descartaron. La empresa se estaba derrumbando y lo llamaban nostalgia, lo llamaban cena, lo llamaban amor. Miré el lago durante mucho tiempo, la voz de Nico todavía resonando en mi mente. Y por primera vez en días me permití sentirlo. No ira, no satisfacción. Claridad. No solo se estaban poniendo en contacto. Estaban tratando de atraerme de nuevo antes de que fuera demasiado tarde. No fui esa noche, pero aparecí a la mañana siguiente. No con una maleta ni con el corazón ablandado. Solo una lista impresa de condiciones y una mente despejada de cualquier sentimiento persistente. Mi madre abrió la puerta en bata. Sus ojos se abrieron ligeramente, luego se hizo a un lado sin decir una palabra.
La casa olía a limones y caldo, pero la cocina estaba vacía. Sin platos, sin comida. Solo un delgado hilo de expectativas todavía flotando en el aire. Me siguió hasta el comedor, donde mi padre ya estaba sentado, leyendo el periódico como si no supiera por qué estaba allí. Nico estaba junto a la ventana, paseando con el teléfono en una mano, el auricular Bluetooth colgando de la otra como si lo hubieran interrumpido a mitad de una llamada. Antes de que nadie diga una palabra, dije, colocando una carpeta de documentos sobre la mesa, quiero ser perfectamente clara. No estoy aquí para arreglar nada. Estoy aquí para hacerles una oferta. Mi padre bajó el periódico. Mi madre se sentó lentamente. Nico se quedó cerca de la ventana, en silencio por una vez. Volveré a la empresa, continué, pero solo bajo estas condiciones: 40% de participación, título oficial de codirectora, poder de veto total sobre todas las operaciones forenses. Y Nico, me volví hacia él, es eliminado de cualquier toma de decisiones relacionada con los casos. Mi madre parpadeó atónita. Eso es mucho. No, dije, ese es el mínimo. Ella miró a mi padre, que no levantó la vista. Nico soltó una risita, baja y amarga. ¿Hablas en serio?, dijo, cruzándose de brazos. ¿Estás tratando de echarme de mi propio? Nunca estuviste dentro, interrumpí. Te entregaron el título. Nunca te lo ganaste. Dio un paso adelante, la voz elevándose. ¿Crees que solo porque haces el trabajo sucio? Creo, dije, firme y fría, casi nos hiciste perder la mitad de nuestra base de clientes en menos de 2 semanas. Creo que usaste nuestro nombre para construir una marca que ni siquiera puedes gestionar. Creo que si no hubiera sacado adelante el caso Adler, esta empresa ya estaría enterrada. Nico abrió la boca y luego la cerró. Mi madre exhaló lentamente, juntando las manos en su regazo. Tu padre necesitará tiempo para considerarlo. No, dije, ha tenido tiempo. Hizo su jugada a mis espaldas. Ahora es mi turno. Ella se puso rígida. Elena, todavía somos una familia. Esto no se trata de familia, dije. Esto es un negocio. Y si no puedes ver la diferencia, entonces estoy feliz de seguir construyendo sin ustedes. El silencio se alargó. Finalmente mi padre dobló el periódico y lo dejó. Hablaré con la junta, dijo con voz baja. Asentí una vez. Hazlo. Recogí el contrato y me giré para irme. En la puerta, mi madre me llamó, Elena. Hice una pausa. ¿No quieres venir a cenar esta noche? Sin negocios, solo nosotros. La miré a ella, luego a la cocina, donde el aroma del cordero todavía flotaba como humo de un fuego viejo. Esta noche no, dije. Tengo cosas que terminar. Y salí. No con esperanza, no con amargura. Solo resolución. La sala de conferencias estaba en el piso 12 de un anexo federal. Terreno neutral. Sin marcas, sin paredes de caoba, solo pintura blanca estéril y luces fluorescentes que zumbaban débilmente. El tipo de sala donde se resuelven las disputas porque nadie quiere quedarse el tiempo suficiente para discutir. Me senté en el extremo más alejado de la mesa rectangular. Una carpeta negra yacía frente a mí, impecable y delgada. Mis términos, escritos y encuadernados. Nico llegó primero. Parecía que no había dormido en días. Su cabello, generalmente perfecto, estaba suelto en los bordes, y el cuello de su camisa estaba un poco torcido. Sin micrófono de podcast, sin sonrisa llamativa. Solo un tipo completamente superado por la situación. No habló al principio, solo tomó el asiento frente a mí y comenzó a juguetear con su bolígrafo. Mi padre entró después, flanqueado por 2 miembros de la junta que apenas reconocí. Asintieron brevemente y abrieron sus cuadernos como si esto fuera solo otro punto en la agenda. No perdí el tiempo. Volveré, dije abriendo la carpeta. Bajo los mismos términos que esbocé la semana pasada. 40% de participación, título de codirectora, poder de veto sobre toda la estrategia forense. Sin excepciones. Deslicé el contrato sobre la mesa. Sin vacilaciones, sin entrada suave. Nico lo tomó con mano temblorosa y hojeó la primera página. Sus labios se movieron en silencio mientras leía,
y luego se detuvo en seco. Esto me vuelve irrelevante, dijo finalmente encontrando mis ojos. No, dije. Esto evita que quemes el lugar. Parpadeó, dolido. No quise arruinar las cosas. Pensé. Papá dijo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pensaste que el encanto era una estrategia. Que una voz y una sonrisa podrían reemplazar los hechos. Pero no puedes hablar para salir de una auditoría forense, Nico. No puedes hacer un podcast para librarte de una citación. Volvió a bajar la mirada. El bolígrafo en su mano dejó de moverse. Mi padre permaneció en silencio con los brazos cruzados, la mirada fija en la carpeta. Deberías habérmelo dicho, añadí, más bajo ahora. Si tenías dudas sobre entregármelo, deberías haberlo dicho, no deslizárselo a él detrás de un memorando. Exhaló profundamente. Pensé que tal vez necesitabas a alguien que te equilibrara. Nico tiene una forma con la gente. Y yo tengo una forma con la verdad, dije. ¿Qué es sobre lo que se construyó esta empresa? La sala se quedó quieta. Después de un largo momento, Nico habló. Me haré a un lado, dijo con voz apenas audible. Me encargaré de los medios, el podcast, las cosas de cara al cliente si quieres. Todos lo miraron. Incluso los miembros de la junta que no habían dicho nada en toda la mañana. Mi padre finalmente habló. Conservarás tu nombre en las relaciones públicas externas, dijo. Nada más. Nico asintió. No derrotado, solo cansado. Quizás incluso aliviado. Tomé mi bolígrafo, firmé la última página del contrato y cerré la carpeta. Eso es todo, entonces, dije levantándome. Nadie se movió. Miré a mi padre. No me miró a los ojos, pero asintió levemente. Y eso fue suficiente. Mientras salía a la gris luz de la mañana, con el contrato en la mano, no sentí alegría ni vindicación. Solo gravedad. No había luchado para volver a la cima. Les había hecho admitir, formal, legal y públicamente, que nunca deberían haberme apartado en primer lugar. Llegué a la oficina justo antes de las 7 de la mañana del lunes por la mañana. No para armar una escena, no para demostrar nada. Solo porque así es como solía llegar siempre, antes de que olvidaran cómo se sentía el lugar conmigo al mando. El guardia de seguridad, Carl, levantó la vista de su periódico cuando entré. Sus ojos se iluminaron con un destello de reconocimiento. Señorita Dumont, dijo, enderezándose un poco. Asentí. Carl. Me dejó pasar sin pedir identificación. El viaje en ascensor fue silencioso. Esta vez no había espejo. Alguien lo había reemplazado con una pantalla que reproducía vídeos de marca en bucle. Todos clips de Nico hablando sobre transparencia y finanzas con música de piano suave de fondo. Presioné el botón de silencio. Arriba, las luces del área de trabajo ya estaban encendidas. Unos pocos analistas rondaban la máquina de café, hablando en voz baja. Cuando salí del ascensor, la sala se quedó quieta. Nadie dijo nada. Solo miraban. No sonreí. No saludé. Simplemente caminé hacia la sala de conferencias con paredes de cristal, abrí mi portátil y envié el primer correo electrónico a toda la empresa en semanas con mi nombre en la línea del remitente. Asunto, reinicio. Cuerpo, reunión del equipo en la sala de conferencias a las 8 de la mañana obligatoria. Traigan sus notas. Traigan sus preguntas. Estamos reconstruyendo. Elena. En cuestión de minutos, la gente comenzó a llegar. Gerentes asociados, incluso Jules, que no había devuelto mi última llamada durante la crisis, tomó asiento en el extremo más alejado y asintió levemente. Me paré a la cabecera de la mesa. Sin agenda impresa, sin presentación de diapositivas. Solo un bloc de notas legal y todo el futuro de la empresa sobre mis hombros. Las cosas se han descarrilado, comencé. Y no porque la gente fallara en sus trabajos. Se descarrilaron porque el liderazgo dejó de proteger el trabajo. Nadie interrumpió. A partir de ahora, la estrategia forense pasa por mi oficina. Los protocolos de los casos se estandarizarán. No más improvisaciones.
Los registros de la cadena de custodia se revisarán semanalmente. Las auditorías de los clientes se verificarán 3 veces antes de su presentación. Hice una pausa, recorrí la sala con la mirada. ¿Y si alguno de ustedes siente que esto es demasiado rígido, demasiado anticuado, demasiado exigente y ahí está la puerta? Les escribiré una brillante recomendación yo misma. Sin resentimientos. Pero no vamos a jugar más con la confianza. Aún así, nadie se movió. De hecho, por primera vez en semanas, la gente se inclinó hacia adelante. Saqué un diagrama de flujo impreso dibujado a mano, marcado con círculos rojos, y se lo entregué al jefe de revisión de casos. Comenzamos aquí. Limpiemos la casa. Durante la siguiente hora, asignamos nuevas pistas a casos congelados, reabrimos archivos abandonados y reescribimos la mitad de las plantillas de mensajes a los clientes. Y nadie se opuso. Sin quejas, sin falso entusiasmo. Solo cabezas gachas trabajando. A las 9:15 la sala bullía. No de pánico, sino de impulso. Después de la reunión, caminé por el piso. La gente asentía a mi paso. No por miedo, no por cortesía. Solo reconocimiento. Una analista se levantó cuando me acerqué a su escritorio. Me alegro de que haya vuelto, dijo en voz baja. No respondí, simplemente pasé al siguiente escritorio. No había vuelto para que me quisieran. No estaba aquí para que me apreciaran. Estaba aquí para liderar. Y por primera vez en meses, eso significaba algo. 2 meses después estaba sentada en el balcón de mi apartamento en el centro con una copa de vino frío en una mano, la ciudad zumbando suavemente debajo de mí. La empresa acababa de cerrar un caso de incautación internacional de $9 millones, la primera gran victoria desde que recuperé el control. No lo anunciamos con un podcast. Ni gira de prensa, ni artículo patrocinado. Solo una notificación formal y discreta a nuestro cliente y la confirmación asignada de la agencia de que los fondos se habían recuperado con éxito. Así es como debería ser. El verdadero trabajo nunca necesitó aplausos, solo precisión, confianza tranquila. Algo por lo que solía luchar para demostrar que tenía, algo que ya no sentía la necesidad de explicar. Detrás de mí, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Dejé que sonara. Había estado sucediendo cada vez más, gente llamando, no con favores o dudas, sino con respeto. Todavía respondía cuando importaba, todavía entrenaba a los nuevos empleados, todavía devolvía mensajes de los informantes que confiaban en mí más que en la propia empresa. Pero había dejado de explicarme. Ya no me unía a reuniones solo para demostrar que merecía el asiento. Ya no respondía a correos electrónicos pasivo-agresivos con refutaciones línea por línea. No lo necesitaba. Mi historial hablaba más alto de lo que mi voz jamás podría. La luz del balcón parpadeó suavemente mientras me reclinaba en la silla, observando el brillo de los aviones moverse como señales silenciosas a través del cielo. No estaba esperando nada. Por una vez, no había nada persiguiéndome. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje. Mi madre, cena el domingo. Solo familia. Sin negocios. Avísame. Sin emojis, sin culpa implícita en la frase. Solo un mensaje simple. Y sabía lo que quería decir. Sin plano de asientos, sin miradas de reojo a través de la mesa. Solo cordero y arroz. Y tal vez, si teníamos suerte, silencio donde antes había ruido. Miré la pantalla durante un largo momento antes de responder, estaré allí. No porque necesitara hacer las paces, no porque quisiera nada. Sino porque ahora podía entrar en esa casa sin doblegarme. Porque el silencio, algo que antes usaban para castigarme, se había convertido en mi elección, mi armadura. Apagué el teléfono, tomé otro sorbo de vino y dejé que las luces de la ciudad se difuminaran un poco. Solía luchar por ser vista. Ahora simplemente era.